Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, permitidme presentarme. Soy Fernando García Muiña, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia y coordinador del grupo de trabajo de REDOE dentro de la sectorial de CRUE y I+D+I. Agradeceros la asistencia de todos vosotros a esta sesión y bueno, reiterar mi bienvenida a la sesión que lleva por título Recomendaciones prácticas de tu propuesta Marie Curie Doctoral Network. Esta sesión es el resultado de la organización conjunta tanto del grupo de trabajo de REDOE y el magnífico trabajo que llevan a cabo desde Zabala Innovation, a quienes quisiera agradecer la propuesta de esta sesión y específicamente a Germán Zango, a quien ya saludo. Buenos días, Germán, y bueno, pues te agradezco mucho el trabajo y el esfuerzo, dado además el interés de esta sesión. A lo largo de la sesión se ofrecerá quizá un muy breve resumen de esta acción, pero sobre todo lo que considero que puede ser especialmente interesante para todos los que estamos en esta sesión de hoy, todo lo que tiene que ver con consejos prácticos para redactar propuestas, desde bueno, cómo se definen los objetivos, cómo de alguna manera se transmite el impacto de la propuesta, hasta la manera más eficaz para describir cuáles son las capacidades, las potencialidades de todos nosotros, de los investigadores. En principio está previsto que la sesión en su conjunto tenga una duración aproximada de 1 hora. La presentación de Germán aproximadamente tendrá una duración de 40 minutos, tras lo que se abrirá un turno de preguntas que ya os anticipo se realizarán a través del chat, plantear todas las preguntas a través de chat y desde la organización de la sesión se irán trasladando directamente a Germán, quien irá dando respuesta a aquellos temas que vayáis planteando, y yo desde aquí os animo a que no quede ninguna pregunta en el tintero. Y ya un último apunte, antes de ya ceder la palabra a Germán. También trasladaros que desde Zabala se va a poder certificar a aquellos que lo deseen la asistencia a esta sesión de formación. Bastará con que enviéis un correo electrónico a marketing@zabala.es. En el chat aparecerá esta dirección de correo. Os recordarán cuál es el medio para solicitar este certificado, así que también todos aquellos que lo necesitéis o consideréis interesante, a través de esa dirección os llegará. También os mandará tanto la presentación que compartirá Germán con nosotros como la grabación de la sesión en su conjunto. Por lo tanto, también contaréis con todo ese material, tanto los asistentes como si alguno de los inscritos pues finalmente no se ha podido unir a esta sesión. Y yo, bueno, pues para cumplir plazos ya cedo la palabra a Germán, reiterándole nuestro agradecimiento, también el interés que desde CRUE y I+D+I se ha puesto en la organización de esta jornada. Así que ya sin más, buenos días a todos y adelante, Germán, cuando quieras. Buenos días, Fernando. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias por darnos la oportunidad a Zabala Innovation de compartir con todos vosotros lo que esperamos que sea una sesión muy interesante. Y bueno, y muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, ¿vale? Como ha adelantado Fernando y como adelantábamos para hoy, tenemos una sesión muy centrada en las recomendaciones prácticas que nos gustaría compartir con todos aquellos que os planteáis o queréis saber más sobre cómo abordar una propuesta Marie Slobodowska Curie Actions, que si me permitís a partir de ahora las voy a llamar Marie Curie, por eso de acortar el nombre que tiene estas acciones, y en concreto las Marie Curie Doctoral Networks, ¿vale? Bueno, simplemente antes, aparte de lo que ha comentado Fernando, yo soy consultor de proyectos europeos aquí en esta casa, en Zabala Innovation, y aparte también tengo un rol de coordinador de un área de conocimiento específica que tenemos en Zabala, que cubre todo lo relacionado con las convocatorias centradas en ciencia y educación, entre ellas evidentemente las Marie Curie Actions, y en las que de alguna forma intentamos coordinar y apoyar a los más de 70 doctores que tenemos en plantilla, 70 doctores que son consultores profesionales que nos asisten en todas estas convocatorias, ¿vale? Entrando ya a hablar de lo que vamos a ver en esta sesión, bueno, nos gustaría hacer primero un resumen básico del programa, evidentemente para poner en situación y entrar un poco en contexto, y luego vamos a entrar, como decíamos, a ver una serie de recomendaciones que dividimos en bloques según lo que nos va a pedir una propuesta Marie Curie. Estos podrían ser primero unos bloques de objetivos, metodología,
cómo se va a definir la formación del plan de proyecto y cómo se va a definir la supervisión. Por otra parte, el impacto, que es al final el efecto que esperamos que tenga nuestro programa Marie Curie, las contribuciones que podría tener a nivel europeo, contribuciones que vamos a ver que pueden ser científicas, sociales, económicas, y cómo vamos a abordar esa diseminación y explotación de nuestro proyecto. Y por último, un plan de implementación que incluye, evidentemente, pues definir un plan de trabajo convincente y también defender la capacidad de los participantes para llevar a cabo este proyecto. Por último, veremos también, para acabar de cerrar el círculo en torno a este tipo de convocatorias, unos criterios de evaluación, que son los que se usan para luego evaluar estas propuestas, y un poco de información con respecto a cuándo está planteada la próxima convocatoria y algunos documentos de referencia que podrían ser de interés para todos. Para entrar en primer lugar, como hablábamos, a hacer un resumen básico del programa Marie Curie, Doctoral Networks. Bueno, las acciones Marie Curie actualmente se engloban en lo que sabemos que es el programa marco actual vigente en Europa, que es el Horizonte Europa. Y a su vez, dentro de ese pilar 1, que se ha dado a llamar Ciencia Excelente, en el que se encuentran estas Marie Curie Actions, que sirve como el programa de referencia de la Unión Europea para la educación doctoral y la formación postdoctoral. Dado el buen resultado que las Marie Curie ya han venido teniendo en programas marco anteriores, como H2020, en el que se han podido apoyar a más de 65.000 investigadores y se ha conseguido financiar más de 1.000 redes de doctorados internacionales, para este periodo actual de 2021-2027 en el que nos encontramos, se planteó un presupuesto total de 6.602 millones de euros. En concreto, entrando ya a lo que son las Marie Curie Doctoral Networks, que son las que nos ocupan hoy, se centran en implementar programas de doctorado mediante consorcios de organizaciones de diferentes sectores. Es importante aquí entender la definición que tiene de la palabra sectores las acciones Marie Curie. Sectores se refiere a la diferencia entre un sector académico y un sector no académico. Por otra parte, lo que podemos entender tradicionalmente como sectores industriales es lo que generalmente la Marie Curie llama disciplinas. Entonces, aquí desde el principio nos marca la diferencia la Marie Curie Action en esa capacidad de formar un consorcio abierto a múltiples sectores, tanto académicos como no académicos, de toda Europa, y también abriendo la mano a países fuera de ella. ¿Para qué? Para una finalidad clara, que es formar a doctorandos altamente cualificados. Y esto se va a hacer apoyándose en 6 bloques que se ven aquí, simplemente, que es el desarrollo y la formación de esos investigadores, una investigación excelente desde una aproximación bottom-up, con un sistema abierto de línea de investigación, lo que se llama la regla de las 3 I's, que es abordar la interdisciplinariedad, la intersectorialidad de la que hablábamos, y también una visión internacional en la que la movilidad de estos investigadores es clave. Por otra parte, un bloque centrado en favorecer las condiciones atractivas de empleo y de trabajo para estos investigadores, que serán futuros profesionales de la investigación, estructurar estos programas de doctorado dentro de las organizaciones que participan en ellos, y por último, lograr esa colaboración fuerte del sector académico con la industria, ya sea pequeña, mediana o gran empresa. Centrados ya en el tipo de convocatorias que hay en Doctoral Networks, tenemos que diferenciar 3 tipos de convocatorias. En primer lugar, lo que se llaman las Doctoral Networks estándar, que son la implementación de un programa de investigación por miembros de un consorcio de cualquier sector, académico, industrial o ambos. Luego existen 2 categorías de convocatorias específicas, que son las Industrial Doctorate, en las que la participación del sector no académico es más importante, es obligatoria y requiere un 50% del tiempo de doctorado en el sector no académico. Y por otra parte, las Joint Doctorates, que como el nombre Joint indica, se están centradas en crear programas de doctorado conjuntos, es decir, que los investigadores que participen puedan obtener títulos de doctorado dobles o múltiples reconocidos en varios países miembros. En esta tabla incluimos, bueno, algunas, como esta presentación además luego la vamos a compartir, se incluyen algunas diferencias entre las convocatorias, pero bueno, hoy es más la idea de centrarnos en otros aspectos, pero esta información luego se compartirá con todos, así que es útil entender las diferencias. En cuanto a los consorcios de los que venimos hablando, que hay que formar en las Marie Curie Doctoral Networks, se distinguen 2 figuras clave, aquella de los beneficiarios y aquella de lo que se llaman los Associated Partners. Los beneficiarios pueden ser de cualquier sector y son los participantes principales del proyecto, ya que son los que firman el acuerdo con la comisión, contratan a los investigadores y, por lo tanto, evidentemente, reciben ayuda, participan como supervisores de todas las tareas y son los encargados de formar a los investigadores. Por otra parte, los partners asociados, estos Associated Partners,
también pueden ser de cualquier sector, pero suelen estar más centrados en tareas de recibir a los investigadores en estancias, por lo tanto participan como supervisores, pero al no contratar investigadores no reciben ayuda. Existen de nuevo algunas particularidades entre si estamos hablando de una convocatoria estándar, un doctorado industrial o un joint doctorate, pero esa información está más detallada en las bases de la convocatoria porque existen muchos detalles que diferencian una convocatoria de la otra. Por último, simplemente un poco de información con respecto a los investigadores o la selección y elegibilidad de los investigadores. La duración del programa medio suele ser de 48 meses, excepto para el Joint Doctorate, que al involucrar doctorados múltiples se aumenta hasta 60 meses. Hay una limitación en cuanto a que el proyecto máximo debe involucrar 540 person months, que esto es el equivalente a lo que trabaja un investigador durante un mes dedicando su jornada completa a este trabajo. Por tanto, estos 540 serían más o menos el equivalente a decir que se pueden contratar 15 investigadores doctorales durante 36 meses cada uno. La duración de la beca de cada uno de los investigadores corre entre 3 a 36 meses, excepto en el caso de los Joint Doctorates, que se puede ampliar hasta 48 meses. Y para los beneficiarios existe la cláusula de que deben contratar al menos a uno de los doctorandos. Y también tienen la obligación de acoger y supervisar a los investigadores doctorales en estas estancias, ¿no? En lo que llaman secondments. A nivel de asignación presupuestaria, bueno, hay un límite que es que no más del 40% de la contribución puede ir a un mismo país o a un mismo beneficiario. Y una última regla de movilidad que afecta directamente a estos investigadores que se van a contratar, que es que no pueden haber residido, estudiado o trabajado en el país anfitrión más de 12 meses de los 36 meses previos a la fecha de inicio de su doctorado, a esa fecha de reclutamiento. Por último, ya para cerrar un poco lo que es la información en cuanto a la convocatoria, es importante comentar que las Marie Curie Actions son ayudas que se financian mediante un sistema de lo que se llaman costes unitarios, por los cuales hay una serie de contribuciones asignadas a lo que es lo que sería el equivalente al sueldo del investigador, que se divide entre la Living Allowance y la Mobility Allowance, que financia las necesidades de movilidad de este investigador, y por otra parte, unos costes unitarios también ya establecidos que financian lo que es las necesidades de la institución a nivel de investigación, de formación y de creación de redes y a nivel de gestión. En concreto, bueno, comentar que la Living Allowance para esos investigadores se ve multiplicada por un factor de corrección pues, dependiendo del país que lo acoge, pero que se asigna automáticamente a los países y que se ejecuta de forma automática también cuando uno pide el presupuesto. Bueno, esto para entrar un poco todo esto en contexto, ¿no? Y en tener esta idea general de las Marie Curie Doctoral Networks. Pero queríamos entrar a partir de aquí a hablar sobre todo de las recomendaciones que desde Zabala Innovation hemos identificado como muy relevantes a la hora de cómo abordar una propuesta Marie Curie Doctoral Network. Por eso hemos querido dividir en 3 bloques que equivalen a los 3 bloques que cualquier candidato va a tener que enfrentarse a la hora de preparar este proyecto, esta propuesta Marie Curie Doctoral Networks, que se dividen en una primera sección de excelencia, que de nuevo encuentra estos 4 bloques de los que hablábamos inicialmente, objetivos, metodología, training y supervisión, una segunda sección de impacto, ese efecto que va a tener nuestra propuesta y cómo va a contribuir a nivel europeo y cómo se valora esa diseminación de nuestro proyecto y, por último, esa implementación centrada en un plan de trabajo y en la capacidad de los participantes. Las recomendaciones que voy a entrar a valorar a partir de ahora son el resultado de la puesta en práctica que desde Zabala Innovation hemos venido haciendo y actividades y formas de plantear cada sección que nos han funcionado. Por eso queremos destacar que estos son siempre recomendaciones desde Zabala Innovation que nosotros consideramos importantes y que pueden dar buenos resultados a la hora de definir y crear un proyecto muy competitivo a nivel Marie Curie. Entrando a hablar en el primer bloque, ¿verdad? Ese bloque de excelencia que vamos a hablar, como decimos, de objetivos, metodología, training y supervisión. Y empezando sobre todo por los objetivos, que al final es una parte esencial de cualquier proyecto. Desde el principio, los objetivos de una Marie Curie Doctoral Network deben tener una doble dimensión. Deben tener una dimensión de investigación y otra de formación. Y por lo tanto, es clave identificar claramente desde el principio no solo un problema técnico, que también va a ser importante, pero deben atacar una serie de carencias formativas actuales que se identifican, que no existen a nivel europeo y que son necesarias para poder avanzar y conseguir desarrollar esa línea de investigación que sea el objeto de nuestro proyecto.
Por tanto, este alineamiento entre investigación y formación debe ser clara desde el principio. Un alineamiento que en la investigación se basa en definir un programa de investigación con un objetivo general que avance el campo de investigación más allá del estado del arte, con unos objetivos de investigación específicos. Pero por otra parte, un alineamiento con esa formación por la cual debemos definir un programa cohesionado para entrenar a una nueva generación de investigadores, esa generación de investigadores que consigan llevar este campo de investigación aún más allá del estado del arte en el futuro y en un área que sea de gran relevancia para la Unión Europea. Y para eso también hay que definir unos objetivos de formación específicos. Esto que de primera suena un poco abstracto o un alineamiento complicado, complejo, nosotros nos gusta verlo de la siguiente forma a nivel visual, que es la siguiente. Partiendo de la base de que nuestra propuesta va a tener siempre un objetivo principal, alineado con eso, con una de las prioridades o una línea de relevancia en la Unión Europea, debemos definir tanto unos objetivos de investigación que pueden ser diversos, se espera que sean varios, un Research Objective 1, 2 y 3, pero a su vez un objetivo de investigación también centrado en esa parte de formación. O sea, cómo esa formación se va a dar a nivel de investigación muy alineada con el resto de objetivos de investigación. Cada uno de estos objetivos de investigación debería dar lugar de forma lógica a lo que nosotros llamamos, y es una palabra que va a salir más a lo largo de la sesión, lo que son los paquetes de trabajo, que al final es como la Comisión Europea nos pide siempre que definamos nuestros planes de trabajo. Entonces, la idea es que cada objetivo de investigación puede definirse en forma de un paquete de trabajo, un bloque de trabajo que luego vamos a usar para definir nuestro plan de trabajo en esa sección 3, de la que hablaremos luego. Cada uno de estos paquetes de trabajo tendrá siempre una serie de objetivos más específicos que la consecución de todos ellos nos dará lugar a poder decir que hemos cumplido el objetivo de investigación clave número 1. Y cada uno de estos objetivos específicos hay que plantearlos como una tarea o el centro de la tesis doctoral de cada uno de estos doctorandos, de tal forma que cada uno de estos objetivos específicos pueda ser, digamos, asignado a un candidato doctoral. También puede ocurrir que un objetivo específico de estos que definamos necesite la participación de 2 candidatos doctorales o que un mismo candidato doctoral pueda estar involucrado en más de uno de los objetivos específicos, pero esta es nuestra forma de ver de primeras cómo defender bien este alineamiento entre objetivos de investigación y objetivos de formación. Objetivos de formación que evidentemente en este caso, al hablar de formación del programa de training, tendrá que involucrar a todos estos candidatos doctorales que a nivel de investigación pueden estar centrados más en líneas específicas. Estos objetivos, asimismo, hablando de los aspectos innovadores del programa de investigación, hay que situarlos respecto a un estado del arte. Entonces, por cada objetivo de investigación específica, nuestra recomendación es plantear la siguiente estructura de tabla, que al final para nosotros siempre nos parece que ayuda bien a transmitir la información y estructurar de forma clara. Para cada objetivo de investigación se puede plantear una serie de innovaciones que estarían directamente alineadas con esos objetivos específicos, para las cuales deberíamos definir un estado del arte. Estado del arte basado en el área de investigación, pero también indicando el dominio del consorcio con referencias. Y como esto también va a dar lugar a una parte de formación en estas líneas de investigación, tenemos que hacer una comparativa con los programas de formación ya existentes a nivel europeo. ¿Para qué? Para justificar ese knowledge gap que vemos actualmente en Europa. Una vez definido esto, podemos definir los avances más allá del estado del arte, que sería esa evolución respecto al estado del arte con una ambición innovadora, una ambición investigadora, un vínculo claro con cada uno de estos proyectos individuales de cada uno de los candidatos doctorales y cómo se va a abordar ese avance gracias a los proyectos de cada investigador y cómo esto va a generar nuevo conocimiento y nuevos resultados. Esta generación de nuevo conocimiento y nuevos resultados es muy importante definirla desde el principio porque los aspectos innovadores del programa de investigación deben definirse en forma de objetivos medibles, verificables y alcanzables. Y para eso ayuda mucho definir resultados finales, lo que nosotros llamamos Final Output del proyecto, que pueden ser en la siguiente forma. Por ejemplo, un resultado obvio para una Marie Curie Doctoral Network puede ser un número concreto de investigadores altamente formados en el campo de investigación X que satisfagan unas necesidades de una industria específica que hemos identificado. Pero también puede ser resultados en forma de una nueva metodología que se logra desarrollar en un campo de investigación, un nuevo material de formación o de aprendizaje abierto e interdisciplinar que se va a poner a disposición de otras instituciones
o un nuevo resultado explotable específico con el que ya se identifica una aplicación muy directa en un sector concreto. Esto hablando de los objetivos, pero hablando de la metodología es la parte en la que debemos describir con detalle cómo se va a llevar a cabo esos objetivos del programa de investigación. Por lo tanto, es en esta parte de metodología donde debemos hablar de equipos, técnicas, pruebas y tipos de investigación concretos, siempre centrándose en lo que es novedoso. Métodos novedosos, pero basados en resultados y trabajo previo del consorcio, para poder justificar que no partimos de cero en nuestro consorcio en lo que vamos a desarrollar. Aquí es importante que la metodología sea clara y coherente. No usar jerga científica o no usar términos demasiado complicados, ser específico, pero pensar siempre en ese evaluador y en cómo el evaluador tiene que ver de forma clara los pasos que vamos a seguir para conseguir nuestros objetivos. Y en la metodología es muy importante lo que llamamos, bueno, el Connect de 2, que es como ese ejercicio que hacíamos de pequeño, que hacen los niños de pequeños, que es juntar puntitos con líneas, que es ya empezar a establecer vínculos muy claros. Vínculos claros entre esos objetivos específicos que hemos definido, esos paquetes de trabajo que ya de alguna forma habremos presentado, pero que luego en la sección 3 vamos a detallar, y los proyectos individuales de cada doctorando, de tal forma que se pueda ver esa lógica de la que venimos hablando desde el principio de un programa de investigación general que da lugar a unos objetivos de investigación específicos alineados con paquetes de trabajo y esto a su vez identifica una serie de proyectos individuales. Una forma, por ejemplo, de presentar esta metodología, una forma más visual a nivel de recomendación, es parecido a lo que hemos presentado antes, pero de otra forma, como se ve aquí. Por ejemplo, partiendo de nuestro programa Marie Curie Doctoral Network general, con una finalidad general, se puede definir a nivel de metodología una serie de paquetes de trabajo. Primero, aquellos paquetes de trabajo que sean lo que llamamos transversales, cross-cutting, que pueden ser paquetes de trabajo de gestión, de diseminación, explotación y comunicación. Luego entraremos a hablar un poquito más de eso. Un paquete de trabajo que, de nuevo, engloba a todos los niveles de la propuesta, lo que es el programa de formación, estancias, de nuevo con su parte de gestión, de diseminación y explotación, pero luego una serie de paquetes de trabajo específicos ya centrados en cada uno de los bloques de investigación en los que se puedan alinear con objetivos, con una metodología, técnicas, herramientas concretas y en los que se puede tallar ya esos candidatos doctorales específicos que van a estar involucrados en esta parte de la metodología. Y repetir un poco esta estructura tantas veces como paquetes de trabajo o bloques de investigación planteemos en nuestra propuesta. En esta definición de la metodología no podemos olvidarnos de la inter y multidisciplinariedad de nuestra metodología, que es muy importante garantizar que se reúnen e integran todos los conocimientos y métodos necesarios para desarrollar nuestro trabajo de distintas disciplinas. En este proceso hay que defender por qué este consorcio es el mejor de Europa para abordar este tema de investigación, cuál es el rol de cada miembro, tiene que haber miembros, cada miembro tiene que tener un rol asignado claro y desde luego no puede quedar un rol necesario sin estar asignado a un miembro. Y en este proceso también defender esa intersectorialidad en cuanto a destacar el valor añadido que traer a actores de academia, investigación e industria pueden aportar a nuestro proyecto. Por último, también en la parte de metodología, otros aspectos que hay que tener en cuenta son tanto la dimensión de género y la diversidad, en la que tenemos que hacernos preguntas a nosotros mismos específicas en cuanto a, para el proceso de investigación, ¿cómo influye el género o la diversidad en la realización de mi investigación? ¿O necesito diferentes herramientas dependiendo del género o de consideraciones de diversidad? Y en cuanto a los resultados, ¿cómo impactan mis resultados en el género o en consideraciones de diversidad? ¿Se adaptan a todos ellos? Y por otra parte, ten en cuenta también las prácticas de ciencia abierta y de gestión de datos en los que debemos defender cómo nuestro proyecto va a dar lugar a publicaciones con acceso abierto. Vamos a intentar o vamos a comprometernos a compartir de forma temprana nuestros resultados y nuestros descubrimientos. Incluir consideraciones de educación abierta, como nuestros materiales de formación, de aprendizaje se van a poner a disposición de otras instituciones fuera del consorcio. Y también de involucrar al público general, actividades de involucración de público. Esto todo, pues bueno, siguiendo los principios que se llaman FAIR, que es al final que todos los datos que se generan en la información sea fácil de usar por otros actores fuera del consorcio, haciéndola fácilmente identificable, accesible y reutilizable. Vamos a pasar al siguiente punto de esta sección de excelencia, el punto 3, que es training. Y el training en cuanto a formación, ¿qué es lo que nos pide Marie Curie?
Marie Curie identifica como outcomes, es decir, como resultados de esta educación doctoral, por un lado, tanto fomentar a aquellos investigadores jóvenes para que puedan adquirir habilidades útiles en su vida profesional a nivel de pensamiento creativo, que sean críticos, que sean autónomos, pero también un resultado investigador en la forma de una tesis doctoral que contribuya a ese avance del campo. Por lo tanto, es importante identificar claramente los objetivos de formación en este sentido que nos dice la comisión. Para esto, el programa de formación debe ser ambicioso pero realista y nos tenemos que hacer preguntas como ¿cuál es la necesidad de formación doctoral a nivel europeo que yo estoy abordando? ¿Y por qué formar estos doctorandos en estos temas es necesario, alineado con ese knowledge gap que hablábamos que hemos identificado que existe? Y qué puentes y oportunidades va a crear este programa para los investigadores participantes en cuanto a su capacidad para tener salidas profesionales en cualquier sector en el futuro. A nivel de training, en cuanto al plan del proyecto, esto se debe definir en forma de un programa de formación que incluya diferentes tipos de actividades. Una formación de consorcio y red general que incluya habilidades avanzadas de investigación, es decir, formación común necesaria para todos los candidatos doctorales en la temática o en el área de nuestro proyecto, pero también una serie de competencias transferibles útiles a todos que se consistan en temas como la ética, la ciencia abierta, el género, la gestión de proyectos, emprendimiento, gestión de propiedad intelectual, etc. Por otra parte, habrá que definir una serie de formaciones más específicas que son aquellas competencias básicas de investigación que sean útiles para trayectorias individuales de investigadores. Tenemos bloques de candidatos doctorales a los que les sea útil ampliar su conocimiento en una línea concreta de la investigación de nuestro proyecto. Y por último, a través de los programas de estancias específicos para cada candidato, podremos favorecer sinergias, fortalecer esa red y permitir que ellos adquieran nuevas habilidades en otros entornos. Siempre, esto como decíamos, con esa aproximación de la AAA, que es una visión internacional de esta formación, intersectorial e interdisciplinar. ¿Cómo se traduce esto en términos de cómo ponerlo en una propuesta? Pues en forma de tabla, de nuevo, definir un programa de formación en el que se incluyan estas tres categorías, lo que sería la formación avanzada a todos los candidatos doctorales, una parte de lo que sería la formación específica o core en investigación para candidatos doctorales concretos y luego una serie de lo que se llamarían las transferable skills, esas habilidades transferibles que incluirían categorías transversales. Cada uno de estos bloques y cada uno de estas formaciones específicas deberían poder definirse en forma de número de créditos ECTS que otorgan, instituciones que los van a llevar a cabo y los van a implementar y meses en los que se plantea esta formación con respecto al total de la acción Marie Curie doctoral. Y por otra parte, ese plan de reclutamiento y de estancias que hablamos también es conveniente definirlo en forma de una tabla o visualmente o bueno, de forma que se vea muy claro para cada uno de los candidatos doctorales cuál es el plan que se tiene a lo largo de los 3-4 años de proyecto en cuanto al tiempo que van a pasar en el sector académico, como trabajando en el sector académico como reclutados, cuántos de ellos van a pasar un tiempo específico en el sector no académico, también reclutados, y cuánto tiempo se va a pasar en distintas estancias específicas. Todo este plan claramente definido para cada uno de los candidatos doctorales. Con esto habríamos definido un programa de formación coherente y completo y por último quedaría garantizar una supervisión excelente. Para esto es necesario demostrar la calidad conjunta de los supervisores de investigación en la formación de investigadores y nosotros vemos un poco el perfil de supervisores de esta forma. Vemos que los supervisores deben ser gente con gran conocimiento del campo, evidentemente, pero también deben tener experiencia a la hora de supervisar en acciones previas a otros investigadores o a otros profesionales en principio en etapas tempranas de su carrera. También hay gente con mucha capacidad de liderazgo, porque al final son estos supervisores los que tienen que acompañar a los candidatos doctorales a lo largo de toda su tesis. Y para esto nosotros el consejo que tenemos es siempre diseñar una estructura con la información sobre los supervisores y el número de doctorandos que sean supervisados, de forma que por cada beneficiario de la acción se vea claramente quién va a ser el supervisor, defendiendo cuál es su posición, su experiencia, un breve track record y cuál va a ser su rol y sus responsabilidades de supervisión en nuestro proyecto. Los planes de supervisión no solo son individuales. La supervisión de Marie Curie, como podemos ir viendo, debe ser conjunta.
La supervisión conjunta es obligatoria para los doctorados industriales y los múltiples, pero también es muy recomendada por los estándares. ¿Por qué? Porque al final incluso en los proyectos estándar vamos a tener supervisores de cada sector y necesitamos garantizar esa integración, apoyo, desarrollo y bienestar del investigador en todos los sectores en los que esté involucrado, academia, industria y en esos momentos en los que esté de estancia. Para esto es importante ser concreto. Se pueden describir reuniones periódicas entre los doctorados y el equipo, garantizar que vamos a seguir una política de puertas abiertas. Y por último, y muy importante, defender una figura que está explícitamente definida por la convocatoria, que es el Supervisory Board, que es un organismo que se debe constituir al principio de la propuesta y que debe garantizar la eficacia de los planes de desarrollo de carrera personal individualizados de cada uno de los investigadores. Hemos visto todo lo que serían las recomendaciones a nivel de esa sección 1 de excelencia y vamos a pasar a ver lo que sería la sección 2. La sección 2 que hemos dicho que era impacto, en lo que dividiríamos 3 bloques. Ese impacto, ese efecto de nuestro proyecto, las contribuciones que puede tener a nivel europeo y cómo se va a garantizar esa diseminación y explotación. Dando primero en el efecto, en la contribución que nuestro proyecto plantea a nivel europeo, hay que defender la contribución del sector no académico a la formación doctoral. ¿Esto cómo se puede conseguir? Pues defendiendo que ese sector no académico va a mejorar la colaboración intersectorial en la formación de los investigadores. Es decir, esto unido con el compromiso del sector no académico a la formación de una nueva generación de especialistas, al final lo que va a convertir nuestro proyecto es en un modelo de formación doctoral que está claramente enfocado a formar investigadores que van a ser que pueden ser profesionales con una clara salida en el sector privado, en el sector no académico. Para esto también es importante dar credibilidad a cómo se va a contribuir a la mejora de la capacidad de innovación, que al final afecta tanto al sector académico como al sector no académico. Por lo tanto, hay que buscar aquí el beneficio mutuo entre sectores. Por otra parte, debemos defender cómo nuestro programa va a ser sostenible. Nuestro proyecto no puede ser un proyecto de 4 años que empiece, acaba y lo que hemos hecho se olvide. Debemos demostrar por qué este programa de doctorado se va a convertir en un programa de doctorado que se continúe posteriormente a nuestra acción Marie Curie. Para esto hay que seguir varias prácticas, como es pues, buscar la estandarización del programa en el sistema ECTS, buscar cómo estos programas pueden perdurar a nivel de formación local o de la propia red que hemos formado en el consorcio. Esto va a dar lugar a continuar la cooperación intersectorial entre socios y a lo mejor ampliarla, buscar nuevas formas de colaboración, mantener los códigos de conducta y principios de reclutamiento, que son buenas prácticas que la Comisión nos pide y que deberían continuarse para futuras prácticas del beneficiario, y también buscar posibilidad de sinergias con otros programas, como por ejemplo un programa que está muy claramente alineado con lo que serían las Marie Curie Actions, que es Erasmus+, y que permite seguir financiando programas en líneas parecidas. Al final, con la idea de que nuestro programa doctoral se convierta en un ejemplo de buena práctica. Y por último, evidentemente, igual de importante que todo lo que venimos diciendo es el impacto que va a tener nuestro proyecto en la mejora de la perspectiva profesional y el fomento de la empleabilidad de los investigadores. Para eso debemos dar respuesta directamente a los outcomes, que son como los resultados esperados de la convocatoria, que hablan de desarrollar nuevas habilidades transferibles y de investigación para mejorar esa empleabilidad de los investigadores, generar nuevo conocimiento que convierte ideas en productos y mejorar las capacidades de comunicación, las capacidades de crear redes entre iguales de esos investigadores. Aquí habrá que defender pues, los potenciales sectores de empleo, tanto academia como no académicos, que tendrían esos investigadores, cómo han logrado un perfil inter y multidisciplinar gracias a la acción Marie Curie, cómo poseen ahora competencias claramente alineadas con el mercado y cómo han podido disfrutar de experiencias de internacionalización, de networking, que les convierte en profesionales perfectamente capacitados para seguir colaborando con iguales en el futuro. Entramos a hablar de las medidas de diseminación y explotación y comunicación. Primero, antes de nada, hacer una breve distinción entre estos 3 términos que a veces es fácil confundir. Cuando hablamos de actividades de comunicación y participación pública, hablamos sobre todo de actividades con objetivo de sensibilizar a los ciudadanos en el sentido más general de la palabra, público general, sobre los retos del proyecto. Luego, por otra parte, tendríamos la diseminación, que se centra específicamente en compartir resultados con usuarios potenciales, es decir, compartir resultados de investigación con colegas del campo, industria, aquellos que puedan darle un uso a nuestros resultados al futuro. Y por último, la explotación, que es utilizar los resultados con fines comerciales,
pero no solo comerciales, sino que se pueden explotar también a nivel de investigación, educativos, elaboración de políticas, etc. Habiendo ya dicho esto, nosotros planteamos siempre los planes de diseminación, explotación y comunicación en forma de unas tablas en las que se puedan concretar sobre todo actividades muy específicas. En el lado de las actividades de diseminación y comunicación hay que incluir, por ejemplo, actividades como lo que son los informes de proyecto, organización de eventos, publicaciones científicas, participación en conferencias nacionales e internacionales, workshops, trainings y por el lado de comunicación, actividades que, como vemos, pueden alcanzar a un público más general, como es, bueno, crear y mantener una web dedicada al proyecto, usar las redes sociales, asistir a aquellos eventos de divulgación como pueden ser la European Researchers Night, días de puertas abiertas, etc. Todas estas actividades habrá que acotarlas en términos de a qué grupo objetivo, ese target group al que está dirigido, plantear un calendario aproximado de dónde y cuándo se podrían realizar estas acciones y alinear muy bien con lo que serían indicadores de los Key Performance Indicators o KPIs, en el que podamos detallar pues, el número de informes que se lleva a cabo, el número de asistentes que van a los eventos, número de publicaciones, número de presentaciones y, por otro lado, pues número de visitas de público general a alguno de estos eventos. Siempre es importante buscar objetivos numéricos y cuantificables en estas actividades. Por otra parte, a nivel de la explotación, no hay que olvidarse de la explotación y hay que abordar estos planes de explotación. Y aquí la pregunta principal es, ¿qué resultados se pueden aplicar o comercializar como nuevos productos, servicios o métodos? Es decir, ¿cuáles de mis resultados van a ser los Key Exploitable Results, que nosotros llamamos resultados explotables clave? De nuevo aquí, la forma más fácil de pensar es en forma de una tabla en la que podamos definir cada uno una serie de resultados explotables y plantear cuál es la explotación de este resultado. Por ejemplo, puede ser un resultado que se use simplemente para continuar la investigación, pero también puede ser un resultado que dé apoyo a la definición de políticas o puede ser un resultado que directamente dé lugar a un desarrollo de un producto que se pueda comercializar o que se pueda usar en la industria. Puede ser resultados cuya explotación sea la educación en cuanto a la generación de nuevos programas formativos o materiales formativos. O puede ser, por ejemplo, un resultado que pueda dar lugar potencialmente a la creación de una spin-off basada en la explotación de ese resultado. Aquí la clave es hacer ese ejercicio de cómo vemos nuestros resultados explotables, de nuestros resultados de proyecto, perdón, a nivel de resultados explotables. Y es importante incluir medidas potenciales de protección de propiedad intelectual para garantizar que tenemos esta parte también planteada o al menos que le hemos dado una pensada a la propiedad intelectual. Y por último, vamos a hablar de ese impacto que hablamos de el efecto que va a tener nuestro proyecto a nivel científico, social y económico. Aquí hay que ser una estructura que está planteada a todos los niveles de Horizonte Europa, en la que se nos dividen estas tres categorías. Por ejemplo, a nivel de impacto científico, se nos pide definir cómo se va a crear nuevo conocimiento de gran calidad, cómo nuestro proyecto va a fortalecer el capital humano en investigación e innovación y cómo se va a fomentar la difusión de conocimiento. En la parte social, en el impacto social, se busca qué prioridades de la política europea se van a abordar o qué grandes desafíos globales vamos a intentar atajar con nuestro proyecto. Qué beneficios vamos a aportar a la sociedad y, por último, cómo esta sociedad va a aceptar y cómo vamos a garantizar que la sociedad acoge nuestros resultados. Y, por último, a nivel de impacto económico y tecnológico, pues sobre todo estaría centrado en defender cómo vamos a generar crecimiento basado en esta innovación, cómo vamos a crear más y mejor trabajo y cómo vamos a aprovechar esas inversiones en investigación e innovación. Al final aquí la idea es demostrar que nuestro proyecto va a hacer una diferencia importante a nivel europeo con una serie de impactos científicos, económicos, tecnológicos y sociales, pero aquí nuestra recomendación principal es pensar siempre en términos de dos conceptos, magnitud e importancia. Estos impactos hay que defenderlos a nivel de magnitud en cuanto a cuál es el alcance que vemos de nuestro impacto. Por ejemplo, cuál es el tamaño del target group que buscamos con este impacto o qué número de empresas planteamos que pueda alcanzar nuestros resultados. Y por otra parte, la importancia, que es el valor de los beneficios. Por ejemplo, qué porcentaje de ahorro de tiempo o de coste plantea nuestro resultado. Es importante intentar también hacer el ejercicio de cuantificar estos resultados de impacto. Y con esto habríamos visto ya la segunda parte del bloque, que es el bloque de impacto, y pasaríamos al tercer bloque y último, que es esa sección 3 de implementación, que se divide en plan de trabajo y en capacidad de los participantes.
En cuanto al plan de trabajo, es importante plantearme una estructura general de plan de trabajo, pero dividida en paquetes de trabajo con vínculos lógicos. Esto es lo que venimos hablando desde el principio. Hay que ser una estructura que en realidad sea la que ya se ha presentado en sección 1. Esa estructura de 3 o 4 paquetes de trabajo de investigación y una serie de paquetes de trabajo no relacionados con la investigación, que pueden ser gestión, formación, diseminación, exploración y comunicación. Y en esta sección, lo digo ya, pero es planteable toda la sección 3 de implementación, es muy importante usar la estructura y tablas que aparecen en la plantilla. Aquí las tablas directamente se nos dan y es la información que ellos quieren ver en la propuesta. A nivel, por ejemplo, de lo que es definir un paquete de trabajo, este es el tipo de estructura que se nos pide, que al final se centra en, evidentemente, definir la duración del paquete de trabajo, un título, el beneficiario líder y luego unos objetivos que sean claros y concisos relacionados con las tareas que ya se han adelantado y que se describen a continuación. Y por la descripción del paquete de trabajo, una serie de tareas, cada una de ellas con su título, con un líder que coordine esa tarea, una serie de participantes entre los beneficiarios, decir claramente qué candidatos doctorales van a estar involucrados en esta tarea, la duración de la tarea y una descripción en la que se puede entrar en detalles metodológicos. Aquí al final consiste en cerrar el círculo con lo que hemos venido ya hablando en sección 1 y aportar un poco más de detalle en cuanto a esa metodología, en cuanto a los socios que van a estar involucrados, en cuanto a candidatos doctorales, pero siempre garantizando que esto sigue la lógica que hemos planteado en sección 1. Más allá de los Work Packages, hay que hablar de lo que son los deliverables y los milestones, que son de terminología de Horizonte Europa. Los deliverables son informes entregables que se envían a la comisión y que proporcionan información para garantizar un seguimiento eficaz del proyecto. Y aquí es importante distinguir entre los entregables científicos y los entregables de gestión, formación, diseminación. Al final, aquí lo que hay que presentar igualmente es una tabla en la que todos estos informes entregables, intermedios y finales, no hay que plantear solo informes finales, sino también informes intermedios que garanticen que se está llevando a cabo el proyecto, se pueden definir como un informe con una descripción de lo que va a contener, un socio líder, un nivel de diseminación, puede ser público o puede ser confidencial para el consorcio, y una fecha en la que se plantea entregar este informe. Estos deliverables, estos entregables, están muy alineados con los milestones, que son hitos, puntos de control intermedios que sirven para medir el progreso y garantizar que el proyecto está avanzando en la dirección correcta. Estos milestones pueden ser tanto de investigación como de gestión. Y, de nuevo, tienen que definirse en una tabla en la que se hable del hito específico intermedio que se pretende conseguir, qué relación guarda con las tareas y con los paquetes de trabajo, y una medida de verificación que tiene que ser concreta y usar indicadores claros. Aquí, como vemos, como recomendación y como clave es entender que siempre debe haber más deliverables que milestones, puesto que en un proyecto a lo mejor entre 8 y 10 hitos intermedios pueden ser suficientes. Y hay que evitar hitos de final de proyecto, puesto que no son hitos que tengan sentido en cuanto a que no van a dar información de si el proyecto va en una dirección correcta, si ya ocurren al final de la acción. Por otra parte, hay que definir en esta sección del plan de trabajo un proyecto de investigación individual por cada candidato doctoral, siguiendo de nuevo esta tabla en la que lo que hay que hacer es, por cada candidato doctoral, hablar de qué participante es el que lo va a reclutar, qué institución es la que va a otorgarle el título de doctorado, llegado al final del proyecto, cuál es el mes de comienzo y final de ese proyecto individual del candidato, qué entregables están relacionados con este proyecto y bueno, también hacer un alineamiento con el paquete de trabajo en el que está principalmente centradas las actividades de este candidato, los objetivos de nuevo muy alineados ya con los paquetes de trabajo, resultados tienen que haber aparecido ya, esto es también alinearlo con objetivos, resultados y por último definir ese plan de estancias que también tenemos que haber mostrado anteriormente en cuanto a cuáles son las entidades que van a acoger en estancia a estos candidatos doctorales, cuál va a ser el supervisor, el tiempo de evaluación, etc. Hay que hablar también en esta sección de riesgos. Hay que decir una serie de riesgos de investigación y riesgos de gestión y hay que describir planes prácticos de mitigación y contingencia. Aquí lo importante son dos claves, evitar los riesgos low-low, los riesgos bajos-bajos, puesto que entonces no pueden considerarse riesgos relevantes, o los riesgos high-high, los riesgos altos-altos en cuanto a probabilidad y severidad del riesgo, porque entonces a lo mejor son riesgos que teníamos que haber intentado mitigar antes de la propuesta. Y aquí es muy importante ser concreto. Muchos fallos en la evaluación o apuntes negativos en la evaluación vienen de riesgos o medidas de mitigación demasiado vagos o generales. Y por último, en esta parte de implementación hay que hablar de la capacidad de los participantes.
Aquí tenemos que defender básicamente que nuestro consorcio tiene toda la capacidad operativa y que cuenta con infraestructuras de vanguardia, que tenemos los recursos humanos para llevar a cabo la gestión del proyecto y para garantizar que los candidatos locales van a poder desarrollar sus proyectos, que somos un consorcio, un grupo de socios con experiencia en llevar a cabo este tipo de actividades y con una implicación total de todos los miembros. A nivel de complementariedad de todos los socios y cómo cubren las distintas experiencias necesarias para satisfacer lo que es la línea del proyecto, pues también se puede, por ejemplo, presentar una tabla en la que por cada área de investigación se especifique qué socio específico tiene experiencia en qué áreas y también centrarnos en lo que es ciencia abierta, género, qué proyectos previos aportan esa experiencia a estos socios y si pertenecen a asociaciones que puedan ser interesantes para esas actividades de clustering o networking del proyecto. Y por último, a nivel de capacidad hay que definir una estructura de gestión y organización bien definida. Como vemos, una Marie Curie Doctoral Network es una acción que incluye acciones de gestión, de supervisión, de investigación y necesitamos crear una serie de comités de formación, de comunicación, de investigación, de diseminación, que coordinados también por ese Supervisory Board y otros comités u otros grupos de trabajo principales puedan llevar a cabo una gestión del proyecto satisfactoria. Con esto habíamos hablado ya de las recomendaciones y, como decía al principio, quería simplemente dedicar los últimos minutos para ver por qué hemos estado hablando básicamente de esto, que es por cómo está esto alineado con los criterios de evaluación. De forma muy general, los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta a la hora de puntuar las propuestas Marie Curie, como se puede ver, se dividen en excelencia, impacto e implementación. Y cada uno de estos bloques que están ponderados de forma específica, por ejemplo, 50% de la nota para excelencia, 30% de impacto y 20% de implementación, van a considerar cada uno de los puntos que hemos ido viendo anteriormente. Entonces, es muy importante satisfacer todos los puntos que hemos visto para conseguir una nota competitiva en Marie Curie. A nivel de evaluación, cada uno de los puntos que no defendamos de forma correcta en nuestra propuesta van a provocar que se disminuya la nota, una nota que puede ser un máximo de 5 en cada uno de esos 3 apartados y que pueden bajar de medio punto en medio punto. Siempre hay una nota mínima que es el 70% como un mínimo, un límite mínimo para ser considerado como financiable, pero en ninguno de los casos, como vamos a ver, se va a alcanzar a un proyecto financiado con estas cifras porque actualmente las Marie Curie Actions en las últimas convocatorias están en límites en notas mínimas del 93/100 para ser elegibles en cualquiera de los 8 paneles de evaluación en los que se vive la convocatoria, que son paneles de evaluación destinados a cada una de las áreas principales de investigación de las Marie Curie Doctoral Networks. Aquí, a nivel de evaluación, el mensaje es claro, hay que ser perfecto, pero no mejor que perfecto. Es decir, hay que ser perfecto en cuanto a satisfacer todo lo que pide la convocatoria, pero no hay que intentar ser mejor que perfecto, puesto que traer añadidos que no pide la convocatoria o buscar formas, añadidos no es la forma de conseguir una máxima puntuación, puesto que no se van a puntuar o considerar aquellas cosas que no se pidan en la convocatoria. Y ya para cerrar, quería dedicar un minutito simplemente, que creo que ya me estoy acercando a la hora, para dar un poco de información en cuanto a la próxima convocatoria, que es de Doctoral Networks, que es esta del 2023. Es una convocatoria que actualmente está abierta desde el 30 de mayo y que tiene el cierre el 28 de noviembre. El presupuesto total es el que se ve ahí, 434,80 millones de euros. Y hay un calendario provisional que es a partir de cuando se cierra la convocatoria, cuáles pueden ser los próximos hitos en la resolución, que se espera que la notificación de resultados sea en abril del año que viene. Aquellos proyectos que sean seleccionados pueden firmar el acuerdo con la comisión aproximadamente para julio y a partir de ahí, es decir, a partir de agosto de 2024, los proyectos pueden ser elegibles o pueden comenzar en el momento en el que ellos acuerden con la comisión. Incluimos en esta presentación también un link, un acceso al sitio de convocatoria oficial en el Funding Unders Portal, desde donde se puede ya entrar a la convocatoria. Y por último, bueno, simplemente como decíamos que vamos a compartir esta presentación, también nos gustaba dejar un par de enlaces aquí relevantes, como son documentos de referencia, por un lado, el propio programa de trabajo, o sea, las bases de la convocatoria, y por otro lado,
una guía que se publica todos los años a nivel de información relevante, en la que da un poquito más de información y un poquito más de definición de algunos conceptos claves de Marie Curie, más enfocada a que aquellos candidatos que quieran plantearse presentar un proyecto de estas características, pues se lo lean y entiendan un poquito más lo que se pide. Y por último, en esta última diapositiva, bueno, incluir otros documentos de referencia adicionales que vienen a apoyar o a extender un poco la información que hemos venido contando hoy, pues a distintos niveles, ya sea a nivel de cómo plantear una propuesta de forma mucho más detallada, cómo plantear temas de sostenibilidad, directrices sobre supervisión y algún documento que se ha publicado de forma oficial sobre cómo abordar la igualdad de género en Horizonte Europa, que al final es también relevante para las Marie Curie Actions. Y con esto concluiría mi presentación, así que si os parece, creo que podría ser tiempo de preguntas. A ver. Vale. En primer lugar, hay una pregunta que dice, la leo porque creo que no se puede ver a nivel de asistentes, os leo la pregunta. Quería saber si se puede tener una mezcla de doctorados normales, doctorados joint, es decir, los doctorados múltiples y doctorados industriales. La primera respuesta es no, en cuanto a que un mismo proyecto Marie Curie debe presentarse a una de las 3 convocatorias concretas. Es decir, de hecho, en ese link, este link que lo muestro. Un momentito que voy a mostrar el link y así. Aquí, en este link que si uno clica, accede a ese sitio de convocatoria y ese sitio de convocatoria automáticamente redirige a 3 subconvocatorias diferentes, cada una de ellas para presentar un proyecto a la convocatoria estándar, otro para la convocatoria Industrial Doctorate y otro para Joint Doctorate. Entonces, la respuesta inicial es no, el proyecto tiene que estar asignado a una de las 3 categorías y seguir las reglas de la categoría específica, puesto que hay reglas distintas entre uno y otro de la convocatoria. Vale, pues bueno, sí, antes de nada también aclarar que las preguntas que no me dé tiempo a contestar hoy las contestaremos luego, o si hay alguna pregunta que mi respuesta no ha sido suficientemente satisfactoria, pueden volver a mandarla y la contestaré en más detalle. ¿Vale? Otra pregunta. Bueno, aquí dice que igual está más enfocada a universidades y se puede responder desde la CRUE. No sé si, Fernando, si estás por ahí. Dice, ¿qué trámites habría que hacer en la institución para poder asignar ECTS a las actividades de formación? Sí, ahí en principio, bueno, pues habría que conocer exactamente cuál es la actividad formativa que se propone. Hablamos en términos generales, luego seguramente, bueno, pues habría que contextualizar, ¿no?, la pregunta, pero ver qué actividad formativa se propone, cuáles son los objetivos, cuáles son las competencias que se quieren desarrollar, en su caso, cuáles serían los resultados de aprendizaje y hacer una equivalencia de la carga, digamos, en horas de trabajo del estudiante, que sería lo que se convertiría luego, se transformaría en una carga concreta de créditos ECTS. Entiendo aquí que cada universidad tendrá su propia tramitación, donde se establecerán esa relación entre la carga de trabajo y los créditos ECTS. Si de alguna manera tienen programas, esas actividades formativas se tienen que incorporar o se pueden incorporar dentro de programas formativos para diferentes perfiles de investigadores, de profesorados, etcétera. Pero vamos, al principio el procedimiento más general es primero detallar bien la actividad, que si hay un órgano dentro de la universidad haga ese análisis de qué carga de trabajo supone y a partir de ahí hacer esa transferencia o esa transformación en créditos ECTS. Pero digamos que es una tramitación que puede ser bastante específica dentro de cada una de las universidades, que lo pueden tener procedimentado de una u otra forma. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por la respuesta. Pues sigo entonces con alguna otra pregunta que nos ha ido llegando. Leo la pregunta primero.
aparte del presupuesto para los secondment, para esas estancias que hablamos, ¿hay presupuesto para los desplazamientos de formación presencial? Sí, aquí es importante volver a lo mejor si tengo la oportunidad de volver un momentito, bueno, si no, en esa tabla inicial que he mostrado con respecto a, bueno, si llego, mientras tanto voy contándolo, pero en esa tabla inicial que he mostrado con respecto a cómo se dividen los costes unitarios por categoría, hemos visto que había tanto una partida destinada aquí, una partida destinada a lo que son las contribuciones al investigador y otra partida destinada a lo que es las contribuciones de la institución. Este presupuesto para desplazamientos de formación presencial entraría dentro de esta categoría de contribución a la institución para cubrir lo que son actividades de investigación, formación y networking. ¿Vale? Es importante destacar esto porque a veces es un poco fácil confundir lo que es la Mobility Allowance con esto. La Mobility Allowance es una contribución para el investigador si tienen que cubre sus necesidades de movilidad, puesto que son gente que se va a tener que desplazar, dada el requisito de movilidad. Pero todo lo que sean contribuciones a actividades de la acción entrarían, y en el caso de desplazamientos para actividades de formación, por ejemplo, entrarían dentro de esta categoría, tendrían que estar cubiertos con esta categoría. Vale, pues paso a la siguiente pregunta que dice, entiendo que el candidato se tiene que inscribir al programa doctoral cuando sea contratado. ¿Hay vínculos de cuándo tiene que obtener el título de doctor? Por ejemplo, en algunas instituciones de mi propuesta, el programa de doctorado son 4 años y entonces el título va a ser otorgado después de que la red termine. Esto que mencionaron en la propuesta, ¿cómo? Esta es una buena pregunta porque sí que se hace mención en las acciones Marie Curie que en el caso de que lo que es otorgar ese título de doctorado lleve más de esos 36 meses, ¿verdad? Que son 3 años, que marca las Doctoral Networks como máximo para lo que son los proyectos individuales de cada uno de los candidatos, sí que hay que cubrir o hay que explicar cómo se va a garantizar que esa tesis doctoral, ese doctorando pueda terminar y conseguir su tesis doctoral. Esto hay que defenderlo a varios niveles, especialmente hay algunas secciones concretas a las que hacen referencia a esto. En la sección 1 en excelencia, por ejemplo, cuando hablan de cómo se va a garantizar ese training y esa supervisión, se hace referencia a estos casos concretos en caso de que algunas acciones concretas tengan que ir más allá del tiempo de la Marie Curie Action. Y también se puede apoyar con información que se dé a nivel de sección 3, a nivel de implementación del plan de trabajo, pues incluir en esa sección final cómo se va a garantizar más allá de la acción Marie Curie la continuación de estas acciones. Y bueno, quedan 2 minutos, así que yo creo que puedo leer una pregunta más. Bueno, una pregunta que dicen que son 3 preguntas, así que voy a ir una por una. ¿Sería posible tener el PDF de esta presentación? Sí, creo que, como había adelantado Fernando al principio, esta presentación luego la compartiremos después de la sesión con todos los asistentes. Segunda pregunta, ¿cuál es la tasa de éxito aproximada de los Standard Doctoral Networks y cómo influye el tamaño del consorcio? La tasa de éxito de las Marie Curie Actions Doctoral Networks es una tasa de éxito relativamente baja para ser Horizonte Europa, pero al final se mueven entre el 10, 11, 12% generalmente. Depende mucho de los años, de las convocatorias, pero suelen estar en torno a ese rango de éxito. Y la influencia del tamaño del consorcio, más allá de que haya que cumplir los mínimos que impone la convocatoria, que es, bueno, involucrar mínimo a 3 socios de un país miembro mínimo, pero también de otros países, o en caso de doctorados industriales, pues involucrar un número mínimo de actores industriales. Nosotros no tenemos, no vemos una relación clara entre el tamaño del consorcio y el éxito de la propuesta, es decir, no un consorcio grande necesariamente va a tener mayor éxito o mayores posibilidades. Lo que sí que vemos es muy importante que el tamaño del consorcio sea el adecuado para la acción que se define. Y esto puede suponer desde consorcios más pequeños, de 6, 7, 8 beneficiarios, por ejemplo,
que puedan llevar a cabo todas las acciones y que garanticen estancias intersectoriales y que estén bien apoyados por socios capaces de otorgar ese título, y en otros casos estos consorcios, por el tipo de investigación que proponen, exigen pues involucrar a socios en el rango de 12, 14, 15, pero no hay un número que esté relacionado con el mayor éxito de la propuesta. Y por último, a la hora de elegir un tema para la Doctoral Network, ¿cuánto debe focalizarse la idea? Es decir, imagino que no podemos ser demasiado vagos, pero tampoco demasiado estrechos. Aquí para nosotros entendemos que es importante la concreción en el tema de idea y tener una idea y una definición muy clara de cuál es la línea de investigación y cuál es el desarrollo de investigación que la propuesta propone. Por esa doble vertiente que adelantábamos, ¿verdad? O sea, que las Marie Curie Doctoral Networks no son solo programas de formación, pero son también programas de investigación. Y un programa de investigación exige atacar o abordar un desarrollo, una idea o una propuesta innovadora clara y concisa. Entonces, yo aquí sí que diría que es importante no ser estrecho, pero sí ser conciso y definir de forma muy detallada cuál es la necesidad del problema técnico y el problema de investigación que vamos a cubrir. La vaguedad en este caso sí que se vería como un potencial problema a la hora de evaluar esta propuesta. Vale, pues creo que actualmente no veo más preguntas y de hecho creo que ya hemos llegado a las 12, o sea que yo creo que ya si os parece podemos cerrar la sesión, ¿verdad? Así que nada, quería cerrar agradeciendo a todos la asistencia, agradeciendo las preguntas y agradeciendo por último de nuevo a Fernando por darnos la oportunidad a Zabara Innovation de organizar y de presentar esta sesión hoy y nada, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Pasad buen día. Muchas gracias, Germán. Un saludo a todos.